Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar a nuestros oyentes y el programa a la Madonna della Fiducia, cuya festividad se ha celebrado este año el 14 de febrero en Roma. Y vamos a conocer testimonios de fe que nos ayudarán a interiorizar el sentido de la conversión del corazón. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará a la relación entre fe y música. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la música puede constituir un instrumento evangelizador. Al acabar el programa, la orientación del sentido a la pedagogía de la música nos habrá acercado un poco más a la esperanza y a la belleza que nos conduce al equilibrio personal y en Dios. Saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez y Rosa Molina, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada mes de María nos encomendamos a la Madonna della Fiducia, cuya festividad se ha celebrado hace poquito, este mes, el 14 de febrero en Roma. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Esteban Ibars Martínez, un joven y brillante compositor que se encontró con el amor de Dios en el camino neocatecumenal. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Franz Liszt, el gran músico húngaro que se convirtió al catolicismo dando un giro a su modo de componer orientado a la fe y a la exaltación de la cruz de Cristo. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos sobre la interacción entre música y fe. Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de Gádor, venerada en Roma como la Madonna della Fiducia. Su imagen fue custodiada en la capilla del Pontificio Seminario Romano, junto a la Basílica de San Juan de Letrán. Este año se ha celebrado el 14 de febrero en Roma. La Iglesia romana la conmemora cada año el último sábado antes del inicio de la Cuaresma. En el Seminario Romano se mantuvo la tradición de honrarla el 24 de febrero con la visita del Santo Padre.
El origen de esta devoción se situó en España, en la ciudad almeriense de Berja, al pie de la Sierra de Gádor. El culto a Nuestra Señora de Gádor comenzó en otoño de 1588, cuando dos ermitaños, Domingo de San Juan y Juan de Santa María, llegaron al paraje despoblado de Pixnela, al pie de la sierra, cerca de Berja. Allí levantaron un santuario sobre las ruinas de una antigua iglesia. Depositaron una talla de la Virgen María con el niño en brazos, de poco más de media vara de altura. La llamaron Nuestra Señora de Gádor. La imagen muestra una tez ligeramente morena y expresión solemne. Mantiene las manos abiertas y sostiene un cetro como signo de realeza. El niño Jesús, finamente tallado y policromado, descansa en su brazo izquierdo. El origen y autoría de la talla permanecen desconocidos. La presencia de los ermitaños atrajo a los fieles de Berja. Incluso sacerdotes de la parroquia de la Anunciación acudieron con frecuencia para celebrar el culto. Fue creciendo el fervor popular. En 1592, los ermitaños ingresaron en una orden religiosa. Cedieron la ermita y la imagen al pueblo. A partir de aquí, la ciudad la proclamó su patrona. Junto a ella se unía la devoción a San Ctesifón, uno de los 7 varones apostólicos, discípulo de Santiago el Mayor. Según la tradición, San Ctesifón había predicado en aquella región, sembrando las primeras semillas del cristianismo. Incluso como testimonio se conserva un sarcófago paleocristiano del siglo IV hallado en Alcaudite. La historia de la imagen sufrió un momento doloroso. Durante la Guerra Civil Española, la talla original fue destruida al anochecer del 29 de julio de 1936. Berja quedó sumida en la tristeza. Tras el conflicto, Madre Trinidad regresó al santuario encontrando el camarín vacío. Esta religiosa vivió una experiencia espiritual profunda. Ante esto, reforzó su compromiso para la reconstrucción del culto y del santuario. Terminada la guerra, el escultor granadino Eduardo Espinosa Cuadros realizó en 1939 una imagen inspirada fielmente en la original. El pueblo colaboró con la reconstrucción del templo. También donó objetos de plata para reproducir la orfebrería de esta imagen. Finalmente Berja recuperó a su patrona. A la nueva talla se incorporó un antiguo niño Jesús coetáneo del original. Se recuperaron milagrosamente los 5 ramos de laurel plateados que formaban parte de su ajuar primitivo. Fueron encontrados cerca de una acequia del molino de papel. Quizá fueron abandonados por quienes los sustrajeron durante el asalto al santuario. Pero este hallazgo fue sentido como un signo providencial. Las fiestas en honor a Nuestra Señora de Gádor se celebran 2 veces al año. Una de ellas cuando se baja a la imagen desde el santuario hasta la iglesia parroquial de la Anunciación. Esta tradición fue establecida en 1651 como voto perpetuo del Cabildo Municipal para pedir el fin de una sequía devastadora. Los fieles que participan en estas celebraciones obtuvieron indulgencia plenaria del Papa Pío IX en 1870.
Desde 1993, la procesión cuaresmal incluyó la presencia de su patrono San Ctesifón. Se recordó así la antigua unión entre ambas devociones. En el siglo XVIII, sus hermandades habían estado fusionadas. La iglesia de la Anunciación fue levantada sobre una antigua mezquita. Con el paso de los siglos se transformó, convirtiéndose en un edificio neoclásico de planta basilical y 3 naves. Tras el terremoto de 1804 fue reconstruida gracias al impulso económico que la minería aportó en la comarca. El santuario de Nuestra Señora de Gádor se convirtió en el corazón espiritual de la zona. Diversas comunidades religiosas habitaron el recinto, entre ellas las esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios, quienes llegaron en 1930 impulsadas por el sacerdote Francisco de Paula González y con el respaldo del cardenal Vicente Casanova. Bajo el impulso espiritual de Madre Trinidad, a quien nos hemos referido anteriormente, quien fue fundadora de la congregación, el santuario se convirtió en casa madre de una obra que extendió la adoración eucarística por varios continentes. La oración con la que esta noche encomendamos este programa y a quienes nos escuchan constituye el himno a la Virgen de Gádor, publicado por la Diócesis de Almería. Dice así: Madre querida de Gádor, Madre querida de amor, oye piadosa a tu pueblo en demanda de favor. Te recibe fervoroso, aclamándote su reina, por tener puesto tu trono en esta ciudad de verja. Salve, Virgen bella, salve, Virgen salve, tus hijos te saludan, salve, salve, salve. Esta noche con nosotros Esteban Ibars Martínez. Él es un chico de 25 años, el primero de 4 hermanos. Es de Yecla, aunque vive en Murcia. Vive su fe dentro del camino neocatecumenal en la parroquia San Pablo de Murcia. Es licenciado en composición y estudiante de dirección de orquesta. Buenas noches, Esteban. Encantada de saludarte. Hola, Bárbara. Buenas noches. Como siempre, en Busca de Sentido iniciamos tu testimonio pues cronológicamente y te pregunto pues ¿cómo recuerdas desde el punto de vista de la fe infantil o de de lo que tú respirabas en tus primeros años de niño en tu casa? Pues nada, en mis primeros años la verdad es que fueron años muy felices, ¿no? Como la mayoría de personas, y tuve la suerte de tener unos padres que me educaron en la fe y que siempre han estado en la iglesia, ¿no? Y pues bueno, al principio viviendo las cosas como algo muy natural, ¿no? Otros niños iban a rugby los domingos, iban a atletismo, yo iba a la iglesia porque era lo que había, ¿no? Quiero decir, era lo que se hacía en casa. Entonces, pues como el que uno tiene una cosa o el que otro tiene otra, pues uno va a la iglesia, ¿no? Y no es muy consciente cuando es pequeño de todo esto, ¿no? Y básicamente eso. Junto a esa vida de fe, desde muy pequeño, la música ha estado presente en tu vida. Solo con 5 años ya empiezas los estudios musicales. Bueno, no sé si enlazarlo con la fe o con tu vida o con tu forma de ser, pero sí cuéntanos pues cómo viviste aquello, ¿no? Ese empezar en la música. Pues de una manera similar. Había niños que iban a atletismo y yo iba a música, ¿no? Y pues al principio como una cosa que no había elegido yo, sino mis padres, ¿no? También. Y que luego poco a poco se fue transformando en una vocación, ¿no? En
en una manera de vivir de una manera similar a que uno también va descubriendo la fe poco a poco, ¿no? Que al principio es una cosa que es propia de la casa y no le dan más vueltas y acaba yendo a misa porque es lo que toca, ¿no? De una manera similar yo iba a música porque era lo que tocaba. Fíjate que empezando de esa manera, ¿no? Que era lo que toca, como luego con los años ya iremos viendo cronológicamente más avanzada la entrevista, que todo va cobrando un sentido y se va madurando. Pero todavía estamos en esa etapa más infantil, esa época a lo mejor de la comunión, y haciendo estas cosas diferentes, o un poco diferentes a lo mejor otros compañeros en el colegio o en los amigos, ¿tú notabas alguna distancia con respecto de ellos o diferencias por estar en la iglesia o por, bueno, también por este tema de la música? Bueno, la verdad es que la mayoría de mis amigos, al final en un pueblo como Yecla, que es un pueblo pequeño, que siempre hay un modo de vida más tradicional, ¿no? que en las ciudades que suelen ser más cosmopolitas, pues lo normal era que prácticamente todo el mundo por lo menos hiciera la comunión, ¿no? Entonces es verdad que en los primeros años de colegio pues vivías las cosas un poco como la mayoría de tus compañeros, al menos en esos años. Hoy en día ya las cosas digamos que van cambiando un poco, ¿no? La manera de vivir de la gente. Pero en esos años y en ese contexto de Yecla era lo que tocaba, hacer la comunión, incluso la confirmación, casi mucha gente la hacía también un poco porque era lo que tocaba, ¿no? Y luego, pues, poco a poco, una vez ya empezado el instituto, eso sí que va tomando forma, digamos que hay personas que siguen yendo a la iglesia, ¿no? O un poco también porque toca o lo que sea, o por las razones que cada uno tuviera, y luego hay otras personas que lo abandonan, ¿no? Entonces, pues digamos que esa diferencia se hizo más notable en el instituto y en la primera edad del colegio era todo, como te digo, un poco más rutinario, digamos. Siguiendo con aquel punto cronológico que nos quedábamos en la comunión, hay un hecho dramático en la vida de tu familia, que es el fallecimiento de tu hermana. Y yo te quiero preguntar desde el punto de vista de la fe, a la vuelta del tiempo, ahora que tienes pues otra madurez obviamente con la edad, ¿no?, que tenías entonces con respecto a ahora, ¿cómo ves el sentido que ha podido dar la fe a ese acontecimiento dentro de tu familia y particularmente en ti, y el sentido de la muerte y el sufrimiento? La pregunta es compleja. Sí, tiene tela. A ver, yo la verdad es que fue una situación que vivimos realmente mal, no solo por el proceso, por el momento de la muerte, digamos, ¿no?, sino también por el proceso de la enfermedad. Como has dicho al principio, soy el mayor de 4 hermanos y eso también hizo que fuera un poco el que más se enteraba de lo que pasaba en casa, ¿no? Y el que más familiarizado estaba con quizá la gravedad de la situación, un poco más que mis hermanos pequeños que no... digamos, eran muy, muy pequeños en esa época, entonces no se llegaban a enterar bien. Fue una época difícil porque mi hermana estaba pasando un proceso oncológico, ¿no?, con un cáncer bastante difícil, y los tratamientos y todo esto, claro, en un hospital pequeño como el de Yecla, pues no estaban allí, ¿no? Entonces mis padres se vieron obligados a tener que desplazarse aquí, a Murcia. Y bueno, pues mientras tanto, ahí en el pueblo nosotros seguíamos con nuestra vida, teníamos que ir al colegio, unos nos quedamos en las casas de mis abuelos, mis hermanos más pequeños se quedaron en la casa de los otros abuelos, entonces yo, la verdad es que en ese momento lo viví como una rotura de la familia, ¿no? Porque, pues bueno, fue una situación muy difícil que con sus más y sus menos, pues mis padres pues gestionaron de la manera que pudieron, ¿no? Siendo conscientes también de que estaban dejando una parte importante, como eran el resto de sus hijos en el pueblo, ¿no? Pero bueno, necesario al fin y al cabo, ¿no? Porque si había la mínima esperanza de que mi hermana sanara, pues cómo no iban a traerla aquí a recibir tratamiento, ¿no? Entonces, pues en un primer momento, sobre todo tras la muerte de mi hermana, yo parece que no... Lo viví un poco, pues bueno, como en la vida pasan desgracias, ¿no? Y ya está. Luego es cierto que
durante la adolescencia y con ese... Cuando uno va teniendo quizás pensamientos más de rebeldía, pues le salen juicios, ¿no? Y yo pues, durante esos años sí que entré quizá en un juicio contra Dios por esa situación y por todas esas cosas, ¿no? Y bueno, pues con el paso de los años también uno va viendo ciertas cosas, va viendo que también Dios ha hecho una historia con la vida de cada uno y que quizá eso pues tuvo un sentido para de alguna manera pues ese proceso de rebeldía, de separación, pues darte cuenta de que la vida no estaba en otras cosas en las que sí que la buscabas, ¿no? En los años de la adolescencia y todo esto. Entonces, pues básicamente eso. Ese sentido relacionado con la fe y en este caso con el sufrimiento. Y en cuanto a la música, al final del programa hablaremos en una reflexión que hacemos sobre la vía de la belleza, ¿no? Que hablaba Benedicto XVI, de cómo la música puede ser, y el arte en general, pues una vía de comunión con Dios. Pues te quiero preguntar si de alguna forma compartes esta reflexión de Benedicto XVI, o de qué forma crees que la música puede ayudarnos a los que la escuchamos, bueno, o al que compone o dirige, pues a tener pues pues una vinculación especial pues con Dios, ¿no? La pregunta también es difícil. Yo siempre entiendo que las personas que se acercan al arte van en busca de algo, ¿no? Al final es una realidad muy profunda que refleja muchas veces lo que somos como seres humanos, ¿no? Y refleja que no somos solo materia, ¿no? Que hay detrás de ese cuadro, detrás de esa obra, hay una mente de alguien que ha estado pensando para realizarlo, ¿no? Entonces, pues yo siempre creo que cuando uno se expone a eso y se hace preguntas con respecto a la belleza, se hace preguntas con respecto al porqué de las cosas, ¿no? Ese tipo de preguntas son, en definitiva, las que nos hacemos con la vida misma, las que nos hacemos a la hora de enfrentarnos a la realidad de la muerte, las que nos hacemos a la hora de enfrentarnos a tantas y tantas situaciones que no nos gustan, ¿no? En el día a día y para las que muchas veces no tenemos explicaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que toda manifestación artística nos tiene que llevar desde el punto de vista humano a plantearnos esa serie de preguntas que tienen semejanza con las preguntas que nos planteamos a nivel trascendental, ¿no? Y eso sobre todo. Esa trascendencia y esa capacidad de crear en el ser humano, en este caso en la música sería en tu caso, ¿no? Con 17 años ya hay algunas composiciones que te gustan un poquito más, pero compones desde mucho antes. ¿Cómo has ido evolucionando en este aspecto? Al final, el componer es algo que lleva muchos años de aprendizaje, ¿no? No sabría decir cuándo empezó esto, ¿no? Pero bueno, pues siempre la música estaba ahí, también luego empecé mis clases. Una vez que uno va teniendo soltura con el instrumento, pues ya se plantea, ¿no? Si puede escribir música y tal. Entonces, pues bueno, como dices, los primeros años, una vez que uno, cuando yo tenía 10 años más o menos, una cosa así, pues empiezas a hacer tus primeras pruebas, digamos, ¿no? Un poco así en plan experimental, digamos. Empiezas pues a escribir tus primeras cosillas, pero bueno, al final de esa época, pues quiero decir, siendo un proceso de aprendizaje y siendo lo primero de lo que sacas tus propias conclusiones a base de experimentación, pues son obras o cositas escritas que no merecen mucho la pena, luego vistas con el paso de los años, ¿no? Que como tú dices, pues con 17, 16 años ya hay algunas cosas en las que se nota un poco ese aprendizaje de los primeros años y que son un poco rescatables. Vistas desde el punto de vista de hoy, pues como siempre la idea es ir a mejor, porque uno como artista tiene que tender, según mi punto de vista, a ser lo más autoexigente posible consigo mismo, pues sí, esas ciertas composiciones de 16 años pues le ven muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, ¿no? Y bueno, al final yo siempre lo digo, que aprender, la creación artística es siempre un proceso.
y que uno tiene que pensar que la obra que va a escribir la semana que viene va a ser mejor que la que ha escrito esta semana. Y poco a poco ese, digamos, gusanillo o esa intención de mejorar día a día, pues es la que poco a poco va dando por el camino ciertos resultados y ciertas obras de las que uno pues puede estar contento, ¿no? Y esto sería un poco mi opinión en este aspecto. Bueno, pues para muestra, la Sinfonía número 1 en mi bemol mayor, Orfeón, compuesta por ti, escrita por ti, y que ahora vamos a escuchar una parte. Seguimos en Busca de Sentido en Radio María. Acabamos de escuchar un trocito de la Sinfonía número 1 en mi bemol mayor, Orfeón, de Esteban Ibars Martínez, que hoy nos acompaña en esta entrevista. Y bueno, Esteban, pues te quería preguntar, esto de estar escuchando música en tu mente continuamente y luego ver el fruto de tu trabajo, cuando lo escuchas, ¿qué es lo primero que te llega al corazón la primera vez que pues lo puedes oír, ¿no? Fuera de tu mente? Bueno, pues la verdad es que nunca es lo mismo trabajar las cosas con una orquesta, ¿no? Porque siempre el resultado es mayor, pero hoy en día ya no, con las tecnologías y todo esto no tenemos la limitación que teníamos anteriormente. Quiero decir, si yo puedo escribir a mano y decir que el proceso de imaginarse la música mentalmente está, pero luego una vez que esa partitura, ese manuscrito pasa al ordenador, el ordenador ya tiene sus medios de reproducirlo. Luego es verdad que el audio que genera el ordenador no es ni de lejos similar a la versión final que uno escucha en un concierto, ¿no? Porque la orquesta pues tiene la capacidad de expresividad humana, el director enfoca mucho también a hacer su propia versión de la obra, a darle una interpretación propia, ¿no? Y todo esto pues al final hace que eso se cristalice en un concierto que ofrece, digamos, el resultado final, no en lo que uno piensa en un primer instante, que luego con respecto a esa grabación inicial ya digo que diferencia muchísimo. Entonces es muy gratificante escucharlo en un concierto, al final el fruto de un trabajo de muchos meses, ¿no? Como fue esta sinfonía en concreto, pues que todo eso llegue el momento final y lo puedas disfrutar, es maravilloso. Imagino que la inspiración puede provenir de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, se me ha ocurrido, y te voy a preguntar por ello, haces una peregrinación a Turín y, bueno, puedes estar ante la Sábana Santa, ¿no? Digo, pues a lo mejor en base a la Sábana Santa se podría iniciar una inspiración para una creación musical. A lo mejor te animas a esto ahora que lo digo. ¿Cómo recuerdas ese momento de ver la Sábana Santa y un poco
en general, pues ¿qué te trajiste de esa peregrinación a Turín? Pues la verdad es que esta peregrinación se marca en un momento de mi vida que es en la adolescencia. No recuerdo bien si fue en el año 2015 o 2016, pero vamos, yo tenía pues eso, 15 o 16 años. Y en aquel momento, como te digo, yo andaba un poco rebotado. Que sí que no, fuera de la iglesia unos meses, luego iba alguna vez a misa por quedar bien con mis padres, quiero decir, estaba en una época pues convulsa, como suele ser la época de la adolescencia para mucha gente. Entonces es cierto que yo a estos viajes iba más pues porque iban mis amigos, básicamente, ¿no? Pero bueno, sí que es un recuerdo que a día de hoy guardo y que quizá en su momento no supe aprovechar porque iba al viaje, ya digo, para pasármelo bien simplemente. Pero a día de hoy guardo el recuerdo de estar delante y es un recuerdo que impacta para toda la vida, porque además fuimos uno de esos años que exponen la sábana real, que no la ponen todos los años por problemas de deterioro con la luz y todo esto, ¿no? Pero tuve la suerte de estar allí delante de eso y ciertamente, pues como te digo, con el paso del tiempo uno valora y es un recuerdo que se le queda grabado durante posiblemente toda la vida. Otros recuerdos u otras experiencias, ahora nos dirás, los has vivido con la Virgen, en este caso en Fátima. Creo que vas en 2 ocasiones. Te pregunto en general por las 2 y si en ambas o en alguna de ellas pues tuviste pues una experiencia un poco más profunda en la fe o cómo las viviste. Pues también fueron viajes de adolescencia, con 14, 17 años, creo que fueron las 2 veces que estuve. Y bueno, de estas 2 veces no sabría decir cuál, digamos, me impactó más. Yo creo que la primera, por ser el primer momento que estuve allí, pues ver la basílica, celebrar la misa y la procesión que se hace con la imagen de la Virgen, las velas. Es cierto que la segunda vez no estuvimos todo el día, entonces tampoco me impactó tanto. Y la primera vez sí que guardo un recuerdo pues más intenso, podríamos decir, aunque digamos en cuestión de fe no fuera una experiencia tan gratificante por la vivencia personal, de no vivirla desde un punto de vista adulto, sino desde un punto de vista de un chiquillo que se va de viaje con la parroquia, pues como se puede ir de viaje con el instituto, básicamente. Sigues viviendo la fe dentro del camino neocatecumenal y específicamente me gustaría preguntarte qué consideras o qué crees que tiene esta realidad de la Iglesia para ayudar en concreto a la gente joven. Pues en concreto a la gente joven, yo diría un poco para ayudar a todo el mundo, joven o no joven, porque creo que el camino es muy bueno en su planteamiento de cómo vivir la fe en una comunidad, que al final no es más que una extensión, creo yo, de la familia. Digamos que la familia es la comunidad que Dios ha pensado para cada uno de nosotros, ¿no? Y que luego esa misma manera de vivir se extrapole a un grupo de gente pues con la que compartes ciertas cosas, no compartes otras ciertas cosas, con unos te llevas mejor, con otros te llevas peor, a otros no los soportas, y eso al final te hace entender que cada uno tenemos nuestras cosas y que sin embargo pues te hace ver el amor de Dios en los demás. Porque si a ese que no lo soportas te están diciendo en la comunidad que Dios lo ama tanto como a ti, pues será por algo, ¿no? Entonces te hace entender eso y por ende también saber o poder amar a los demás, ¿no? Con sus limitaciones, con sus cosas y con sus muchas diferencias contigo, tanto al que quieres mucho porque comparte más cosas contigo como al que no soportas. Y eso diría yo que es un poco lo que se me ha dejado ver durante estos años de camino. Haces una peregrinación, en este caso en España, y haces una experiencia de salir de 2 en 2. Cuéntanos un poco descriptivamente cómo fue aquello y también cómo lo viviste. Pues la verdad es que
esa quizás sí que sea el ejemplo de peregrinación ya vivido desde un punto de vista más adulto, que fue hace 2 veranos que me fui de aquí con la parroquia de San Pablo. Fuimos pues primero a Zaragoza, luego estuvimos en Barbastro, luego en Javier y posteriormente fuimos a Madrid, ¿no? Y esta experiencia de 2 en 2, pues yo al principio era lo que más pánico tenía, porque yo soy muy, soy muy tímido de primeras, a mí no me gusta en general hablar con la gente, soy más de estar en mi casa, haciendo mis cosas y tranquilo, ¿no? Y es verdad que iba con un poco de no miedo, pero sí incertidumbre con respecto a esta experiencia de nos van a soltar allí un día entero, no sabemos lo que vamos a comer, no sabemos dónde vamos a dormir. Porque cuéntanos en qué consiste esa experiencia de 2 en 2 para quien no sepa lo que es. Pues la experiencia de 2 en 2 era y es una experiencia en la que se te manda a anunciar el Evangelio por las casas. Entonces pues vas con un compañero, digamos, para que nadie vaya solo por si fuese sufrir algún peligro o lo que sea. Y pues bueno, vas llamando a las casas y te van diciendo en algunas que pases, en pocas, te van diciendo en algunas que no les interesa y te van llamando de todo en otras. Quiero decir, es un poco pues eso, ir sin nada a ver un poco la voluntad de Dios y esto. Porque vais sin dinero, sin móvil y no sé si eran 24 horas o cómo era aquello en Madrid. Sí, es un poco una locura. Quiero decir, íbamos sin nada, con lo puesto, la ropa y la Biblia. Y bueno, pues esto fue un día de mucho calor, además, que pillaba en plena ola de calor en Madrid y había 40 grados. Yo me quería morir, estábamos más tiempo en la calle que en otra cosa. Pero bueno, te hace un poco ver que a mí me sirvió mucho, porque te hace ver que en la precariedad también se puede dar gloria a Dios, ¿no? Y es verdad que estábamos pues sin nada, comimos poco, por suerte tuvimos donde dormir porque eran, como tú dices, 24 horas, nos soltaron un día a mediodía y a las 24 horas siguientes nos dieron el billete de metro y con eso teníamos que volver. Y por suerte, como te digo, tuvimos donde dormir porque un sacerdote nos prestó una habitación en la parroquia del barrio donde nos tocó. Y al día siguiente, que volvíamos después de comer, por suerte también tuvimos donde comer porque un matrimonio mayor nos dio de comer. Pero te hace como te digo, ver que con la precariedad Dios saca las cosas necesarias, ¿no? Y es una tontería porque son 24 horas, pero a ver, hay que ponerse en la tesitura de hacerlo. Hay que ponerse en la tesitura de, no, que esto no es un cuento, que mañana me voy y vuelvo pasado mañana si vuelvo, ¿no? Quiero decir, a ver, en principio se sobreentiende que vuelves, pero vuelves, no sabes en qué condiciones. No sabes si con hambre, no sabes si con sueño, no sabes si con frío, no sabes si con... En ese caso con calor, porque había 43 grados. Pero bueno, que sí que te hace eso, ver sobre todo que Dios saca cosas de donde no las hay. Pues con esta experiencia y la providencia de Dios en todo momento, pues llegamos al final del tiempo de esta entrevista. Muchas gracias, Esteban Ibars Martínez, por estar con nosotros esta noche en Busca de Sentido en Radio María. Muchas gracias a ti, Bárbara. A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu... La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la música puede traslucir el sentido de la vida, cómo el exceso de presión y fama puede volcar el alma,
y cómo la resurrección en la conversión puede alcanzarnos en medio de este sufrimiento. Franz Liszt nació el 22 de octubre de 1811 en Reading, parte del Reino de Hungría. Fue hijo único de Adam Linz y María Anna Langer. Creció en un entorno germano hablante. Habló alemán desde la infancia. Más tarde aprendió francés e italiano con fluidez. Sin embargo, intentó hablar húngaro en la madurez, pero no lo dominó. Su padre trabajó al servicio de una familia, frecuentando ambientes musicales. Tocó varios instrumentos, conoció a figuras destacadas de su tiempo y detectó pronto el talento de su hijo. Fue su padre quien le dio las primeras lecciones de piano a los 7 años. Y Franz mostró oído y memoria extraordinarios enseguida. Compuso pequeñas piezas a los 8 años. Ofreció su primer concierto en 1820, siendo presentado ante la nobleza como niño prodigio. En 1822 se trasladó a Viena para ampliar su formación. Estudió composición con Antonio Salieri. Debutó en público con gran éxito. Fue recibido en círculos aristocráticos, conociendo a músicos influyentes. Su padre quería asegurarle un futuro brillante. Solicitó prórrogas laborales para sostener la carrera de su hijo. Finalmente abandonó su empleo para dedicarse por completo a él. En 1823 la familia viajó a París. Sin embargo, el conservatorio rechazó el ingreso de Franz por no ser ciudadano francés. Su padre tomó la opción de asumir su enseñanza. El joven fue sometido a una disciplina férrea, pero se adaptó con rapidez al ambiente francés, actuando en salones privados y en escenarios públicos. Su fama iba creciendo. Viajó a Inglaterra con su padre, dio conciertos para sostener a la familia. La presión aumentaba cada vez más. Compuso obras juveniles que apenas dejaron huella y en 1825 presentó una ópera que no obtuvo éxito. Comenzó entonces una crisis interior. Comenzó a plantearse la fe. Sin embargo, continuaba actuando por decisión paterna. En 1827, durante una estancia junto al mar, cayó enfermo. Su padre, además, contrajo tifus y el 28 de agosto de ese mismo año fallecía. Esta muerte marcó el final de su etapa como niño prodigio. Quedó solo con su madre y con una sensación de vacío, entrando más profundamente en el sufrimiento. Esto le hizo reconocer la verdad y la exaltación de la cruz de Cristo más adelante. En aquel momento todavía no había alcanzado el momento de la conversión del corazón a Dios. Así que regresó a París y vivió con su madre en un pequeño apartamento. Renunció a las giras y dio clases desde la mañana hasta la noche para mantenerse. Recorría grandes distancias por la ciudad. Acabó sintiéndose agotado y aislado. Adoptó hábitos poco saludables. Se enamoró de una alumna que la familia impidió esa relación. Sufrió una nueva crisis emocional. Incluso en la prensa circularon rumores sobre su muerte. En ese estado se debatía entre la fe y el escepticismo. Pensó en ingresar a la iglesia,
pero su madre lo disuadió. Buscó orientación espiritual en pensadores y amigos, discutió sobre religión y sociedad, leyó con intensidad para compensar carencias educativas, acercándose a escritores y artistas. Amplió su cultura, maduró intelectualmente, pero todavía no había conocido a Cristo. En 1830 presenciaba la agitación política de París. Se interesó por los acontecimientos revolucionarios. Conoció a Héctor Berlioz, al que dejó impresionado. Se sintió atraído por la audacia artística y por el espíritu romántico de este tiempo. 2 años más tarde asistió a un concierto de Niccolò Paganini. Esto fue fundamental. Quedó absolutamente impresionado. Decidió, por tanto, convertirse en un virtuoso del piano. Volvió a imponerse a sí mismo una disciplina extrema. Estudiaba técnica con obsesión hasta lograr ser aquel afamado y reputado dominador absoluto del teclado. En esos años trabó amistad con Frédéric Chopin. Admiró su sensibilidad, desarrolló un perfil más poético. Conoció a otros virtuosos con los que rivalizó públicamente. En 1837 protagonizó un célebre duelo pianístico en París. Durante la década de 1830 leyó de forma voraz. Reunió una amplia biblioteca. Reflexionó sobre su vida. Más tarde diría que la fama y el dinero no le habían ayudado. Consideró que muchas obras juveniles carecían de valor y se mostró muy crítico consigo mismo. Con el paso de los años mostraba una creciente necesidad de Dios. Reflexionó sobre el sentido de la fama y del éxito. Buscaba el equilibrio entre el artista y el hombre, debatiéndose entre la vida mundana y el recogimiento. Ya en la madurez adoptó una vida más austera. Se instaló por temporadas en ciudades clave de Europa, alternando periodos de actividad pública con retiros. Poco a poco iba entrando en él la vida religiosa. Finalmente se retiró de la vida pública entre 1847 y 1848, tras una etapa marcada por mucho sufrimiento. Abandonó escenarios, se instaló en Weimar, donde se dedicó a la composición. En este periodo profundizó en su fe después de conocer a la princesa Caroline de Sayn-Wittgenstein, figura decisiva para su conversión. Durante esta década manifestó una creciente llamada del Espíritu de Dios. En torno a 1857 profesó una profunda devoción por San Francisco de Asís, hasta que llegó a ingresar como terciario en la Tercera Orden de San Francisco. Había llegado a su alma la conversión. En 1863, tras fracasar sus planes de matrimonio con la princesa Caroline, se trasladó a Roma. Allí residió en el monasterio Madonna del Rosario. El 25 de abril de 1865 recibió la tonsura. Poco después recibió las 4 órdenes menores: portero, lector, exorcista y acólito, de manos de su amigo, el cardenal Hollenhol. A partir de 1865 comenzó a ser conocido como Abbé Litz. Su conversión influyó de manera directa en su producción artística.
Componía obras de gran formato y contenido católico. Entre ellas destacó el oratorio Christus, que estamos escuchando de fondo. Franz Liszt sufrió una caída inesperada el 2 de julio de 1881 en un hotel de Weimar, que lo dejó inmóvil durante 8 semanas. Hasta entonces había mantenido buena salud y una notable flexibilidad. Tras el accidente aparecieron diversas dolencias que acabaron conduciéndole a la muerte. Se especuló sobre una posible negligencia médica que pudo agravar su estado. Así, el último día de ese mismo mes, el 31 de julio de 1886, Franz Liszt fallecía a los 74 años. Sobre el sentir de su corazón en relación a la vocación, había dicho: sí, Jesucristo crucificado, la locura y la exaltación de la cruz. Esta fue siempre mi verdadera vocación. La Lucerna. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. La música puede constituir un instrumento evangelizador. Embellece la liturgia, nos comunica con el canto de los ángeles y es medio capaz de evocar el cielo. La pedagogía de la música entra al corazón, muchas veces inadvertidamente. Nos cuela la paz en el alma y hace resonar sonidos ancestrales en el espíritu que nos pueden conducir al equilibrio personal y en Dios. En palabras del Santo Padre Benedicto XVI, la música, gracias a su hábil unión con la fe, puede revestir un elevado valor pedagógico en el ámbito religioso. La música, como arte, puede ser una manera particularmente adecuada de anunciar a Cristo, porque logra hacer perceptible el misterio con una elocuencia muy suya. La tradición ha estado desde siempre convencida de que los ángeles no solamente hablaron como hacen los hombres, sino que cantaron y que fue un canto de una belleza celestial que revelaba la belleza del cielo. La escucha activa de una pieza musical sacra nos abre a la esperanza, muchas veces sin darnos cuenta, a una alegría interior que conecta con lo superior, con el Creador, de un modo misterioso. La capacidad del ser humano de crear, componer y sentir a través del arte y de la música son dones del espíritu que emergen el amor en la persona a través de la vía de la belleza. Como ha dicho el Papa citado, existe un misterio y profundo nexo entre música y esperanza, entre canto y vida eterna. Con razón, la tradición cristiana representa a las almas bienaventuradas, cantando en coro, arrebatadas y extasiadas por la belleza de Dios. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es el cántico de alabanza. Proponte participar en el coro de tu parroquia o anímate a cantar los cantos que propone la liturgia desde tu sitio. Poco a poco recibirás el fruto inesperado de una esperanza que ya te habitaba, de una alegría que resuena a medida que cantamos con fe. Finalizando con el Santo Padre,
Benedicto XVI. La liturgia, como tal, exige esta belleza. Exige el canto para alabar a Dios y para dar alegría a los participantes. La alegría del canto y de la música es también una invitación constante a comprometerse a dar a la humanidad un futuro rico en esperanza. El cantar mismo es casi volar, elevarse hacia Dios, anticipar de algún modo la eternidad, cuando podremos cantar eternamente las alabanzas de Dios. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es el encuentro con la propia identidad. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa, En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Gloria al Espíritu, gloria a Dios. Gloria. Esta noche, bajo el manto de la Madonna de la Fiducia, en España la Virgen de Gádor, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con Esteban Ibars Martínez, un joven y brillante compositor que se encontró con el amor de Dios en el camino neocatecumenal. En el espacio A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de Franz Liszt, el gran músico húngaro que se convirtió al catolicismo dando un giro a su modo de componer, orientado a la fe y a la exaltación de la cruz de Cristo. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres volver a escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes recibirlo enviándonos un WhatsApp al número del programa 611 770 800 y te lo enviaremos. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. Y a continuación, el programa de Luis Antequera. Esta no es una semana cualquiera. Y nosotros en 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.